Buen día, vamos fase 3, semana 10, 1.10, uso de las condiciones necesarias y suficientes. Determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Considera los triángulos ABC y A'B'C'. Me dice el A que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C'. Es decir, este de acá es igual a este de acá y miden 90 grados, es decir que son ángulos rectos. Y el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B', que es este y este. Y el segmento AC es igual al segmento A'C'. Y B me dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. La condición A me dice es suficiente para que se cumpla B por criterio de congruencia, porque tengo dos lados que miden igual, dos pares de ángulos que miden igual y un lado que mide igual, entonces son congruentes. La condición A es necesaria para B, pues por definición la congruencia, para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, es necesario que sus lados y ángulos correspondientes sean iguales. Por tanto, la condición A es necesaria y suficiente para B. De ahí vamos 1.10. El 1.10 me dice características de las bisectrices de un triángulo. Me dice que en la figura el lado BI y CI son bisectrices. Hay que recordar que bisectriz es un segmento de recta que parte en dos ángulos de igual medida. O sea que este ángulo mide igual que este y este ángulo mide igual que este de acá. Y se cumple que ID es perpendicular al lado AB y que IE es perpendicular al lado BC y IF es perpendicular al lado AC. Me pide demostrar que ID es igual a IE y es igual a IF a la vez. Y que el segmento AI también es bisectriz del ángulo. Entonces, para el literal A yo tengo que, por criterio de congruencia de triángulos rectángulos, ya que tengo dos lados iguales y estos son perpendiculares, entonces este triángulo EIB es congruente con el triángulo DIB, o sea, este con este. Tienen un lado en común, que miden igual porque es común, y tengo este ángulo que mide igual y este de acá. Entonces ID debe de ser igual, porque si son congruentes las medidas de los lados son iguales. Entonces también tengo que el triángulo CIE, o sea este de acá, es congruente con este de acá por el mismo criterio. Son triángulos rectángulos que tienen un lado en común y dos ángulos que miden igual, que sería este de 90 y este de acá, este y este, porque como esta es una bisectriz, estos dos ángulos miden igual. Por lo tanto, me dice, entonces IE es igual a IF por la misma congruencia de triángulos. Si este es congruente con este, entonces este lado tiene que ser igual a este lado de acá. Entonces, este y este son iguales y ya tengo el literal A. Para el literal B me dice, en el triángulo FIA, que es este que tengo acá, FIA, y el triángulo DIA, entonces ID es igual a IF. Y este lado que es compartido con los dos triángulos. Entonces tengo el ángulo IAF debe de ser la misma medida que el ángulo IAD por la misma congruencia de triángulos.
De ahí pasamos a la unidad número 6. Perdón, seguimos en la unidad y vamos en el 2.1, el paralelogramo. Me pide encontrar en la imagen las figuras planas llamadas paralelogramos y explicar la razón por la que se llaman así. Entonces hay que recordar que ustedes vieron figuras en años anteriores. De esta figura de acá yo tengo paralelogramos. ¿Cuáles serán? Pareciera ser, este es un paralelogramo, es el columpio. También la parte del techo es un paralelogramo. Entonces los soportes de los columpios son cuadriláteros, tienen dos pares de lados opuestos paralelos, por tanto son paralelogramos. Y me pide el literal B mencionar 3 ejemplos de su alrededor donde encuentren paralelogramos. Aquí ya les mencionan 3, ¿verdad? Ustedes piensen en otros. Puede ser, la pizarra es un paralelogramo, es un cuadrilátero pero cumple con ser paralelogramo. Los vidrios de las ventanas, el escritorio de aquí del grado es paralelogramo, los pupitres de ustedes también son paralelogramos. Y pasamos al 2.2, las características de los paralelogramos. Entonces, me dice, para un paralelogramo me pide demostrar, tiene dos lados opuestos congruentes, tiene dos ángulos opuestos congruentes y tiene dos ángulos consecutivos suplementarios que midan 180. Entonces, por hipótesis, AB es paralelo con DC y AD es paralelo con BC. Trazamos la diagonal, de lo cual se tiene que el ángulo ABD, o sea, este de acá, es igual al ángulo CDD, por ser alternos internos entre paralelas. Y el ángulo ADD, que sería este de acá, es igual al ángulo CBD, por ser igual a alternos internos entre paralelas. Entonces este triángulo de acá es congruente con este por criterio ALA, ángulo lado ángulo, y ya me dice que AB es igual a DC y AD es igual a BC. Y además la suma de dos consecutivos miden igual a 180 grados, porque es mitad de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Eso sería, y hay que hacer los ejercicios que se indican en la guía, tanto del libro de texto como del cuaderno de ejercicios.